Buenos días, mi nombre es Judith Gómez Suyo y voy a exponer la sesión 2, titulada Análisis estadístico de datos económicos. Este tema es fundamental porque representa la base sobre el cual se construyen los análisis econométricos más adelante. Es decir, si no dominamos estas herramientas estadísticas básicas, no podríamos interpretar correctamente los modelos econométricos que veremos en los próximos temas. A continuación vamos a revisar 5 puntos esenciales. Primero, el concepto de estimación y las propiedades que debe cumplir todo buen estimador. Segundo, los contrastes de hipótesis que nos permiten evaluar afirmaciones sobre una población usando muestras. Tercero, los intervalos de confianza que expresan la incertidumbre de nuestras estimaciones. Cuarto, el uso de la distribución t-de-Student, especialmente muestras pequeñas, y finalmente algunas complicaciones que pueden surgir al aplicar estos conceptos en la práctica. Comencemos por definir qué es la estadística en el contexto de la econometría. Es una ciencia que utiliza datos para describir fenómenos, analizarlos y extraer conclusiones válidas. Este enfoque resulta indispensable en economía, porque rara vez contamos con información de toda la población. Por eso recurrimos a muestras representativas y a partir de ellas aplicamos 3 procedimientos principales: estimación, contraste de hipótesis e intervalos de confianza, como se observa en la diapositiva. Estos métodos nos permiten transformar datos dispersos en información útil para la toma de decisiones económicas y sociales. El primer método es la estimación, que consiste en asignar un valor numérico a una característica poblacional desconocida. En econometría, por ejemplo, suele interesarnos estimar una media poblacional como el ingreso promedio a partir de una muestra. Todo estimador debe cumplir 3 propiedades. La primera es la insesgadez, que significa que si repitiéramos el proceso muchas veces, en promedio obtendríamos el valor correcto. La segunda propiedad es la consistencia, que garantiza que al aumentar el tamaño de la muestra, el estimador se acerque al valor real de la población. Y finalmente la eficiencia, que indica que entre todos los estimadores insesgados, uno es mejor si su varianza es menor, porque genera resultados más precisos. Luego pasamos con varianza muestral y desviación típica muestral. Para medir la dispersión de los datos respecto a la media muestral, se utiliza la varianza muestral, que se calcula como la media de las desviaciones al cuadrado respecto a la media. Esto es fundamental porque nos permite cuantificar cuánto varían los datos en una muestra, ¿no? La desviación típica muestral es simplemente la raíz cuadrada de la varianza y expresa dispersión en las mismas unidades que los datos originales, lo cual facilita su interpretación. Por otro lado, el error estándar de la media se obtiene dividiendo la desviación típica entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra y sirve para saber qué tan precisa es nuestra estimación de la media poblacional. Pasamos ahora a los contrastes de hipótesis, que son procedimientos formales para decidir si una afirmación sobre una población se puede mantener o rechazar, basándonos en la evidencia muestral. Aquí se plantean 2 hipótesis: la hipótesis nula, que es H0, que suele expresar la situación inicial o de referencia, y la hipótesis H1, que propone una diferencia o efecto. Es importante tener presente que al realizar estos contrastes
se pueden cometer dos tipos de errores. El error del tipo 1, que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierta. Y el error del tipo 2, que ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa. Por eso se controla la probabilidad de error del tipo 1 mediante el nivel de significación. En este contexto aparece el concepto de p-valor. Esta representa la probabilidad de obtener un valor tan extremo como el observado, suponiendo que la hipótesis nula sea verdadera. La decisión se toma comparando ese p-valor con un nivel de significación, que habitualmente es el 5% en economía. Si el p-valor es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Si es mayor, no se rechaza. Este criterio permite controlar la probabilidad de cometer un error del tipo 1 y tomar decisiones con fundamento estadístico. Finalmente, es importante conocer las complicaciones que pueden surgir al utilizar la t-de-Student. Este estadístico solo sigue una t-de-Student exacta si se cumplen dos condiciones: que ambas poblaciones comparadas sean normales y que tengan variancias iguales. Además, se requiere que las muestras sean independientes. En la práctica económica, sin embargo, estos supuestos rara vez se cumplen, sobre todo la igualdad de varianzas. Por eso, cuando las muestras son demasiado grandes, recurrimos a la aproximación normal, gracias al teorema central del límite. Aún así, por tradición histórica, muchos programas estadísticos continúan reportando p-valores usando la t-de-Student, aunque aunque en muestras grandes la diferencia respecto a la normal es insignificante. Es clave tener en cuenta estas limitaciones para no interpretar mal los resultados. Para concluir, puedo decir que esta sesión nos permite entender las bases de la estadística aplicada a la econometría. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.